10 de febrero de 2026. El FBI director Kash Patel publicó en X 4 fotografías en blanco y negro que el mundo entero descargó, amplió, comparó y analizó en cuestión de horas. Un hombre enmascarado, máscara de esquí, guantes negros, mochila Ozark Trail, ojos oscuros visibles a través de las aberturas de la máscara, bigote negro visible debajo del tejido, complexión promedio, entre 175 y 178 centímetros de altura. Y antes de que el sol se pusiera esa noche, millones de personas en foros de Reddit, hilos de X y comentarios de YouTube habían producido la misma teoría desde ángulos diferentes con la misma conclusión. El hombre enmascarado conocía a Tommaso Cioni. Esa teoría no salió de una fuente de ley. No salió de un exagente del FBI con décadas de experiencia en perfilación criminal. Salió de personas que compararon fotografías en sus teléfonos y que encontraron coincidencias visuales entre el sospechoso del video y los miembros de la banda de rock local Early Black, que toca en los bares de Tucson y cuyo bajista es el esposo de Annie Guthrie, Tommaso Cioni, Dominic Evans, Walter Goncalves, 3 miembros de la misma banda, 3 nombres que el Internet convirtió en sospechosos antes de que ninguna autoridad los mencionara en ningún contexto acusatorio, y 3 hombres cuyas vidas fueron invadidas por esa teoría de maneras que el sheriff Chris Nanos calificó de cruel y que la exagente del FBI Jennifer Coffin Duffer calificó como potencialmente sujetas a demandas por difamación. Pero la pregunta que el título de este video hace no es si Tommaso es el hombre enmascarado. El sheriff la respondió con absoluta claridad el 16 de febrero. No lo es. El ADN lo prueba. El polígrafo lo prueba. La altura lo descarta físicamente. La pregunta más perturbadora es diferente, más específica y más difícil de responder con la certeza que un comunicado oficial produce. ¿Conocía Tommaso Cioni al hombre enmascarado? No como cómplice, no como conspirador, sino de la manera que cualquier persona puede conocer sin saber que conoce al sospechoso de un crimen. En la ferretería, en un bar, en el vecindario. En algún contexto donde el sospechoso pudo haber estado cerca de Tommaso lo suficiente para obtener información sobre Nancy sin que Tommaso lo registrara como significativo en ese momento. Empecemos con el elemento más nuevo y más perturbador que este caso produjo en la semana del 6 de marzo. La teoría del asesinato por encargo. Murder for Hire. Ivy Times de Londres publicó el 6 de marzo un análisis que conectó 2 teorías que hasta ese momento habían circulado independientemente en el análisis del caso. La teoría del grupo de robo sudamericano, articulada por la exagente Jennifer Coffin Duffer, y la teoría del asesinato por encargo que los investigadores exploraron en las primeras semanas sin confirmarla públicamente. La conexión entre esas 2 teorías produce el escenario más específico disponible para responder a la pregunta de si Tommaso conocía al hombre enmascarado. El escenario es este: un grupo operativo con conexiones en Latinoamérica, sea el SATG chileno que Coffin Duffer mencionó o cualquier red similar, puede haber sido contratado por alguien con un agravio específico contra la familia Guthrie para ejecutar lo que ese alguien no podía o no quería ejecutar personalmente. Y ese alguien que contrató al grupo puede haber obtenido la información necesaria sobre Nancy, sus horarios, la ubicación de sus cámaras, sus patrones de movimiento, de alguien en el círculo de la familia que proporcionó esa información sin saber para qué sería usada.
Esa es la dimensión de la pregunta que convierte la conexión posible entre Tommaso y el hombre enmascarado en algo diferente a la narrativa de culpabilidad directa que el Internet construyó. No Tommaso cometiendo el crimen, sino Tommaso conociendo a alguien que conocía a alguien que ejecutó el crimen. Una cadena de un grado de separación entre el yerno inocente y el sospechoso culpable. Y hay algo específico en el contexto de la banda Early Black que hace que esa posibilidad sea más que especulación de Internet. Dominic Evans tiene un historial criminal verificado. La cuenta de X llamada JLR Investigates compartió registros del Tribunal de Pima que documentan cargos de robo, hurto, desfalco y DUI contra Evans en años anteriores. Esos cargos son registros públicos, son verificables y colocan a Evans, el baterista de la banda de Tommaso, en la categoría de personas con historial criminal en el área de Tucson que los investigadores del FBI habrían evaluado durante el proceso de análisis del círculo social de Tommaso. El FBI entrevistó a Evans. Le preguntó sobre su banda, su amistad con Sioni y su paradero la noche del crimen. Evans dijo que estaba en casa con su familia. La investigación lo descartó, y el sheriff no lo nombró como sospechoso en ningún comunicado oficial. Pero el historial criminal de Evans, combinado con su presencia en el círculo de Tommaso, es exactamente el tipo de conexión que los investigadores del FBI evalúan cuando construyen el mapa de todos los vínculos posibles entre el círculo familiar y el sospechoso real. No porque Evans sea el sospechoso real, sino porque Evans, con su historial de crímenes contra la propiedad en el área de Tucson, puede conocer personas que el FBI todavía no identificó, pero que tienen el perfil del sospechoso real. Y Walter Goncalves, el tercer miembro fundador de Early Black, guitarrista y vocalista, cofundador de la banda en abril de 2007 junto a Evans y Sioni. Su nombre emergió en X cuando un usuario publicó una foto de Walter junto a Tommaso con la pregunta de si sus rasgos faciales coincidían con el sospechoso del video. El post generó un hilo de especulaciones sin ninguna base en evidencia verificada. Walter Goncalves no fue mencionado por ninguna autoridad en ningún contexto acusatorio. No fue entrevistado públicamente. No fue nombrado en ningún comunicado del sheriff ni del FBI. Y sin embargo su nombre, como el de Evans y como el de Tommaso, fue convertido en tendencia por el ecosistema de crimen real en línea, basado exclusivamente en una foto compartida en X. Eso es lo que la ex agente Coffin Duffer describió como el daño mayor que el crimen real en línea produce. No solo el daño a las personas nombradas, el daño a la investigación real. Porque cada falso sospechoso que el FBI tiene que evaluar y descartar consume recursos que podrían estar concentrados en el sospechoso real que todavía no fue identificado públicamente. Ahora, el argumento que conecta la pregunta de si Tommaso conocía al hombre enmascarado con la evidencia forense más importante disponible, el nivel de conocimiento interno demostrado en el crimen. El investigador de crimen real de la cuenta XJ, LRINB, ESTIGAT, ES, publicó con precisión el primer argumento que hace que la teoría del conocido de Tommaso sea más coherente que la teoría de Tommaso como cómplice directo. Tommaso Sioni es significativamente más alto que 175 a 178 centímetros. Eso prácticamente lo descarta como la persona de interés enmascarada del video del Porsche. Prácticamente, no completamente.
Pero el análisis físico de la altura es el argumento más concreto disponible para separar a Tommaso del sospechoso del video. Y si Tommaso no es el sospechoso del video, la pregunta se convierte en ¿quién? En el círculo de personas que tienen acceso a la información sobre Nancy que el sospechoso demostró tener, tiene entre 175 y 178 centímetros de altura, complexión promedio, bigote negro y posiblemente un tatuaje en la muñeca derecha. Esa descripción no es Tommaso. No es Evans, que tiene una complexión atlética más prominente que la descripción oficial. Y no es Walter Goncalves, cuya complexión visible en los videos de conciertos de Early Black disponibles en YouTube tampoco corresponde con exactitud a la descripción del FBI. Entonces, la pregunta correcta no es si Tommaso conocía al hombre enmascarado, porque Tommaso es el hombre enmascarado. La pregunta correcta es si alguna persona en el círculo de Tommaso, en el círculo de Evans, en el círculo de Goncalves o en el círculo de cualquier otro miembro de la red social de la familia Guthrie en Tucson tiene 175 a 178 centímetros de altura, complexión promedio y bigote negro. Y esa es la pregunta que los 4 detectives y el sargento de la Task Force están respondiendo en silencio desde la oficina del FBI en Tucson, no eliminando nombres, construyendo el mapa completo de todos los vínculos posibles entre el círculo familiar y la descripción física del sospechoso, y verificando cada intersección entre ese mapa y la evidencia forense disponible. El exagente del FBI, Jim Clemente, lo articuló con la frase más técnica disponible sobre por qué ese proceso tarda el tiempo que tarda. Si el sospechoso habló con personas sobre lo que iba a hacer antes del 1 de febrero, y si los investigadores pueden identificar a esas personas, pueden llegar al sospechoso desde adentro de su círculo social en lugar de desde afuera a través del ADN o de los registros celulares. Y puede haber hablado con personas porque esos errores disminuyen mi evaluación de su sofisticación criminal. Puede haber hablado con personas. Esa frase abre la posibilidad de que el sospechoso real tenga una conexión con alguien en el círculo de Tommaso, de Evans o de cualquier otra persona en Tucson que los investigadores ya entrevistaron. Una conexión que esa persona no reconoció como significativa cuando habló con el FBI por primera vez, pero que en el contexto de una conversación específica con la Task Force en el día 34, con las preguntas específicas que solo se hacen cuando la investigación tiene una dirección concreta, puede producir el reconocimiento que convierte una pista periférica en evidencia central. Eso es lo que el regreso del FBI al vecindario el 5 de marzo puede haber estado buscando. No confirmar que Tommaso es culpable. Confirmar que alguien en la red de conexiones de Tucson que rodea a la familia Guthrie conoce al hombre enmascarado sin saber que lo conoce. Y esa confirmación, si el FBI la obtuvo en alguna de las puertas que los agentes tocaron el 5 de marzo, es la información que el sheriff describió el 4 de marzo con las palabras más cargadas de significado de toda la investigación. Tenemos información en este caso que esperemos nos lleve a resolver este caso. Información no publicada, no disponible para el análisis del crimen real en línea, no verificable en ningún foro de Reddit ni en ningún hilo de X, pero presente, activa, siendo procesada por una task force que trabaja a tiempo completo desde la oficina del FBI. Tommaso Tioni no conocía al hombre enmascarado en el sentido que la teoría de culpabilidad directa requiere.
El sheriff lo despejó completamente. El ADN lo descarta. La altura lo elimina físicamente. El polígrafo lo verifica. Y la cooperación total con la investigación durante 34 días no produce el comportamiento de alguien que tiene algo que esconder. Pero en el tejido de conexiones que una ciudad como Tucson produce entre personas que tocan en las mismas bandas, que frecuentan los mismos bares, que viven en el mismo vecindario, que trabajan en los mismos proyectos de construcción o mantenimiento, puede existir una cadena de conocidos que conecta al sospechoso real con alguien que conoce a alguien que conoce a Tommaso. Y esa cadena, en el contexto de la investigación que el sheriff describió como definitivamente más cerca que nunca, es exactamente lo que la Task Force está construyendo en silencio. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 34 días desaparecida, y en algún lugar entre el mapa de conexiones de Tucson y la descripción del sospechoso de 175 centímetros con bigote negro, hay una intersección que la Task Force puede ya tener identificada: $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Para quien sepa el nombre del hombre que la banda de Tommaso, la ciudad de Tucson y 34 días de investigación del FBI todavía no produjeron públicamente. Tráiganla a casa.